Muy buenos días, estudiantes. Tengan todos ustedes el día de hoy en el curso de trigonometría. Ya vamos a comenzar a identificar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Entonces, nosotros tenemos que saber, para empezar, que se van a definir siempre 6 razones trigonométricas en el triángulo. ¿Ah? Bien, entonces veamos lo siguiente. Escriban conmigo. Decimos ahí lo siguiente. Para empezar, se definen 6 razones trigonométricas. Se definen 6 razones trigonométricas. Pero las razones trigonométricas no se definen en cualquier figura geométrica. Las razones trigonométricas se definen siempre en el triángulo rectángulo. Es por eso que lo primero que voy a hacer es trabajar en el triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar un triángulo a continuación. ¿Sí? Dibújenlo ahí en el centro de su cuaderno. ¿Ah? Dibújenlo en el centro de su cuaderno, un triángulo rectángulo. Bien. ¿Está? Y para que sea triángulo rectángulo, debe tener un ángulo recto. Acá está el ángulo recto. Profe, ¿cómo razones trigonométricas? ¿Cómo razones? Ahora lo expliqué en la clase anterior. Te lo voy a explicar nuevamente el día de hoy, ¿ya? Poco a poco, ahí, a medida Sí, que profesor. vamos a empezar a trabajar, ¿ya? La clase anterior lo había definido. Ya está en el cuaderno. Pero lo vamos a recordar el día de hoy, ¿de acuerdo? Ah, profe, ya lo tengo, ya me recordé, ya lo recordé. Al inicio de la clase anterior. Bien, Sí. Profesor, yo lo voy a copiar en una hoja o dime. en un cuaderno aparte porque mi cuadernos y algunos cuadernos se quedaron en el locker. Ya no te preocupes, no te preocupes. Ya cópialo y cuando ya lo tengas tu cuadernito en tu mano, ya puedes trabajarlo tranquilo. ¿Sí? Ok. A ver, ahora quiero que ustedes recuerden lo siguiente, cómo lo trabajamos en la clase anterior. Las razones trigonométricas, ahora sí, escúchame la explicación, es la relación que existe entre dos lados de un triángulo rectángulo. Y al momento de relacionarlas, vamos a formar 6 fracciones, porque una razón trigonométrica es una fracción que relaciona dos cantidades, dos lados del triángulo rectángulo. Entonces, pero para saber cómo es la relación, lo primero que tenemos que definir es el triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo tengo que definir un ángulo agudo. Así que miren cómo vamos a trabajar. Presta atención y después escribe. Vamos a definir. Lo primero es definir un ángulo agudo. En este caso al ángulo agudo le voy a llamar alfa. Entonces, ahí tengo el ángulo agudo. Y las razones trigonométricas se definen siempre para el ángulo agudo. Siempre para el ángulo agudo. En este caso, el ángulo agudo es alfa. Bien. Entonces, como aprendimos en la clase anterior, para saber las razones trigonométricas, identifiquemos por su nombre a cada uno de los 3 lados del triángulo rectángulo. Observa. El lado del triángulo rectángulo que está frente al ángulo alfa, el que está frente al ángulo alfa, ¿cómo se denomina? El que está frente al ángulo alfa, ¿cómo se denomina? A este lado se le denomina cateto opuesto. Ah, le denominamos cateto opuesto. ¿Por qué se le llama cateto opuesto? Porque este lado se opone al ángulo agudo. Por eso recibe el nombre de cateto opuesto. Y a partir de este momento, al cateto opuesto lo vamos a definir con sus iniciales. ¿Cómo, profesor? Lo vamos a definir así, como CO.
las iniciales de cateto opuesto, co. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero también en el triángulo rectángulo había otro cateto, el que está entre el ángulo recto y el ángulo agudo alfa. Este lado que está acá, ¿cómo se le denomina? Se le denomina cateto adyacente. Este vendría a ser el cateto adyacente. Y le denominamos adyacente porque es el lado del triángulo que está entre el ángulo recto y el ángulo agudo alfa. Está adyacente a esos dos ángulos. Y al cateto adyacente lo definimos como K, con sus iniciales C y A. Cateto adyacente, K. Y el lado de mayor longitud en el triángulo rectángulo, a este lado le denominamos hipotenusa. Este va a ser la hipotenusa. Y a la hipotenusa, ¿cómo lo denominamos? Como hip. Ahí está, con las tres primeras letras del nombre de hipotenusa, hip. Entonces, para definir las 6 razones trigonométricas, lo primero que tienes que hacer es identificar cómo se llaman los lados. Cateto opuesto, el que está frente al ángulo agudo, el que se opone al ángulo agudo. El otro lado se le llama cateto adyacente y al lado de mayor longitud hipotenusa. Y vamos a utilizar las abreviaturas CO, K y HIP. Bien, hasta ahí vayan trabajando niños y niñas en casa. Estudiantes, ahora vamos a definir las 6 razones trigonométricas. Para que tú lo comprendas bien, y eso lo vas a aprender más adelante todavía, los nombres de las razones trigonométricas se basan en 3 nombres básicos: seno, tangente y secante. 3 nombres básicos. Y hay 3 razones trigonométricas en las cuales utilizas la cofunción, y para ello vamos a utilizar la palabra co. Obsérvame. Observa, Luis. Hay 6 razones trigonométricas. La primera razón se denomina seno. La primera razón se denomina seno. Y a continuación viene la cofunción, coseno. Utilizas la palabra, el inicio de la palabra, le vas a colocar, agregar la palabra co. Seno, coseno. La tercera razón se llama tangente. Y ahí viene su cofunción, cotangente. A ver, seno, coseno. Tangente, cotangente. La quinta razón se denomina secante. Y la siguiente sería su conjunción, cosecante. A ver, ustedes conmigo repitan. Seno, repitan conmigo en orden. Seno. Sí. Fuerte, vamos, quiero escucharlo. Seno. Seno, Seno, Coseno. coseno, coseno, Tangente. cotangente, Cotangente. cotangente, coseno, Secante. secante, Cosecante. 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 Esas son las 6 razones trigonométricas. Y esas 6 razones trigonométricas tienen que estar bien ordenadas. Profesor, si no me equivoco, usted lo dijo en la primera clase del año, usted dijo esto sobre las razones, tangente, cotangente, secante, cosecante. Muy bien. Seno, Ahora es donde vamos a aprender a trabajar con ellas. Quiero que observe lo siguiente. A lo ancho del cuaderno, no escriba, vamos a colocar las 6 razones trigonométricas. Observa el orden, ¿ah? Seno, primera razón trigonométrica, coseno.
Segunda razón trigonométrica. Tercera razón trigonométrica. Tangente. Cuarta razón trigonométrica. Cotangente. Quinta razón trigonométrica. Secante. ¿Y cómo se llama la sexta razón trigonométrica? Consecante. Cosecante. 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 Ahí están las 6 razones trigonométricas, estudiantes. Acá va a haber lo siguiente. Antes de que copies, te voy a dar una indicación final. Esas 6 razones trigonométricas, cuando las escribas en tu cuaderno, tienen que estar así, a lo ancho del cuaderno. Así que mide bien tu tamaño de letra. Y todas las razones trigonométricas se definen siempre para el ángulo agudo. El ángulo agudo, ahí es el ángulo alfa. O sea que yo digo seno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa, tangente del ángulo alfa, cotangente del ángulo alfa. Ah, mira, de cada razón trigonométrica. Secante Listo, profe. del ángulo alfa y cosecante del ángulo alfa. Siempre es para el ángulo agudo la razón trigonométrica. Ahora quiero que prestes atención y te dejo escribir rápidamente. Vamos nosotros a aprenderlo de memoria haciendo un juego de palabras, un poco de memotecnia. Es un juego de palabras. ¿Cómo se aprende de una forma rápida esto, no? ¿Ya? Y quiero que lo ensayen conmigo. ¿Cómo le hemos llamado a los 3 lados? Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Pero yo no voy a utilizar el nombre completo, voy a utilizar la abreviatura. Co, ca y hip. Si quieres aprenderlo así, es una forma de aprenderlo rápido, vamos a hacer un juego de palabras, mira, utilizando co, ca y hip. De esta manera, apréndelo conmigo, mira. Juego de palabras, de izquierda a derecha. Co, ca, hip, hip. Mira, juego de palabras, ¿ah? A ver, conmigo todos repitan. Co, Co, ca, Co, ca, ca, co, 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 ca, hip, hip. hip, 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 Ahí está, es un juego de palabras. ¿Ya? Es un juego de palabras, mira. Coca, coca, hip, hip. Y ahora lo decimos al revés. Hip, 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 ca, caco, hip, co. A ver, todos conmigo. Hip, 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 ca, hip, co, caco, ca, co. caco. Parecen trabalenguas, ¿no? Pero mira, qué fácil te va a hacer aprenderte de memoria las 6 razones trigonométricas. A ver si lo recuerdan. Habíamos dicho, para empezar, a ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo empezamos? Mira, vas a ver cómo empezamos. Observa bien, ¿ah? Observa bien acá. Préstame mucha atención. Yendo en orden desde la razón seno. Co. Co, Mira. Co. Ca. Co. Ca. Ah, mira. Co. Ca. Co. Ca. Hip. Mira. Hip. Hip. hip, ¿Has visto? Ahí está el juego de palabras que hemos aprendido. Coca, coca, hip, hip. ¿Y cuál era la otra forma? Al revés, ¿no? Y vamos de izquierda hip, hip, caco, caco. y... ¡Ah! Hip, hip. Ahí está. Y finalmente viene K, O. Ah, hip, hip, caco. Ahí está. Y las razones trigonométricas, cuando lo aprendo así, mira, que este es un juego de palabritas que hemos aprendido. Coca, coca, hip, 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 caco, caco. Lo que se forman ahí son 6 fracciones.
6 fracciones. Y esas 6 fracciones vienen a ser las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y coseno. Y para aprenderlas de esta manera, tienes que aprenderlas siempre en orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y defines de izquierda a derecha. Coca, coca, hip, 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 caco, caco. Ya están las 6 razones trigonométricas. De una forma sencilla de memorizar. Bien, estudiantes, ahora sí en casa, ustedes a lo ancho Profesor, pueden escribir las 6 razones trigonométricas debajo del triángulo que han diseñado ustedes hace un instante. Dígame. que a mí solo me alcanza hasta secante. Entonces, la cosecante escríbelo debajo de secante, no al otro lado Ok, profesor. de la secante, si no te alcanza. Pero traten de medir bien los espacios para que te alcancen las 6 en orden, para que puedas hacer el juego de palabras. Coca, coca, hip, 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 caco, caco. Traten de hacerlo a lo ancho. Si no te alcanza el último, la cosecante, escríbele debajo de la secante. Ya no al otro lado, sino debajo de la secante. Vayan trabajando ahí, niños y niñas. Coca, coca, hip, 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 coca. Ahí, fácil de memorizar. Listo, nos vemos, chicos. Vayan trabajando. Bien, estudiantes, ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Y tú puedes mirar tu cuaderno para poder guiarte. Cuando defines las razones trigonométricas, siempre tienes que trabajar en un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo tiene que estar definido un ángulo agudo. Acá el ejemplo te pide determinar el seno del ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa. Y para eso tenemos que observar el triángulo. Ahí veo un triángulo rectángulo, ahí veo el ángulo agudo alfa y veo los 3 lados del triángulo. A ver, y me piden calcular las 3 primeras razones trigonométricas. A ver, con lo que hemos aprendido, ¿cómo se define la razón seno? Díganme ustedes, vean su cuaderno, ¿cómo se define? Díganme ustedes, ¿cómo se define? No los números, sino cómo has definido hace un instante. Cateto opuesto, ¿entre quién? Entre hipotenusa. Co entre hip. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Esta es la razón seno. ¿Cómo se ha definido la razón coseno? ¿Cómo lo has definido en tu cuaderno? K entre quién? hip, Entre hip. Muy bien. Esa es la razón coseno. ¿Y cómo has definido en tu cuaderno la razón tangente? co, Co ca, ¿entre quién? Entre K. Muy bien. Co entre K. Ahí están las 3 razones trigonométricas, las 3 primeras razones trigonométricas. Co entre K. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer sabiendo cómo se definen las razones trigonométricas? En el triángulo rectángulo, tienes que definir quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. A ver, profesor. Mira el ángulo alfa. El lado que está frente al ángulo alfa, es decir, el que está opuesto, el que se opone, ese es el cateto opuesto. Este vendría a ser el cateto opuesto, porque está frente al ángulo alfa. Ahora, el 3 es el cateto opuesto. El lado de mayor longitud. ¿Quién es mayor entre 3, 4 y 5? 5. El 5, el mayor, es la hipotenusa, hip. ¿Y el 4 qué vendría a ser? El cateto adyacente. El cateto adyacente. Ahora sí, sabiendo quién es quién en el triángulo rectángulo, definimos las razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué sería? 3 entre 5.
Ese es el seno del ángulo alfa. 3/5. Opuesto entre hipotenusa. ¿Cómo sería el coseno? Díganme ustedes. 4. Entre hipotenusa. 4 entre 4 5. dividido entre 5. 4 entre 5. 4/5. ¿Y cómo sería la tangente? 3 entre 4. 3 entre 4. Opuesto 3, adyacente 4. 3/4. Y ahí están las 3 primeras razones trigonométricas. El seno 3/5, coseno 4/5 y tangente 3/4. ¿Comprendieron, niños, niñas? Muy bien. Un minuto para terminar ahí. Vayan trabajando. Estudiantes, ahí tengan el siguiente ejemplo listo para la siguiente clase. La siguiente clase continuamos explicándole esta parte, pero van a tener una pequeña tarea en la plataforma respecto a las 3 primeras razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Bien, chicos, que tengan una bonita mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Buen fin de semana. Nos vemos, profesor. Buen fin de semana. Tengan listo el ejemplo ahí. Chao, profe. Chao. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.